Vamos allá. Este segmento con el Dr. William Ruiz es auspiciado por Farmacia María en Plaza Dorada en Dorado, donde cuidamos su salud y su belleza. 787-278-6300. Pero qué bueno, doctor William Ruiz. Eso es. Bienvenido. Saludos, buenos días a todos. El ginecólogo favorito de mi compañero Fernan. Qué bueno. Oye, Alivio, y de alivio, mucha alivio. gente que nos escucha. Es así. Sí. La gloria sea para el Señor. Como decía Magdalena esta mañana, mi hermano me llama. Es un Ajá. hermano ingeniero que se conecta en ruta todo el tiempo y me dice, oye papá, hoy nos dieron duro. De verdad. Todo nuestro trabajo, la gloria es de Dios. No nos podemos, queremos que cuando lleguemos allá arriba al cielo, no nos digan, no te conozco. Ajá, Cuidado. ajá. Y ese hermanito mío pequeño Armas tomadas. Sí, traza directo, o sea, nos lleva por el camino del bien. Bueno. Y en esta mañana queremos decir que todos estos talentos, la gloria son para el Señor. Amén. El que Ay, tiene que absolutamente. brillar, y máxime en este tiempo tan hermoso, es muy cierto. Todos estamos como que medio motivados, porque yo cuando estoy sumamente motivado lleno toda la casa de luces. Esta vez estuve medio motivado, no las llené completas, claro, se dañaron algunas y pues no se puede. Medio motivado a poner luces y árboles y todo, pero lo más importante es llevar a Jesús, es llevar al Señor en el corazón. Yo recuerdo los primeros pasos de pensar, siquiera pensar que este muchachito de campo estuviese incursionando en una carrera profesional médica de largometraje, de 12 años de historia, ¿no? Y tenemos que decir que recuerdo a las hermanas orando por aquel niño, recuerdo a los varones diciendo, usted puede en medio de la adversidad. Cuando dije, pues mira, no voy a poder estudiar porque no tenemos los recursos, en la iglesia un hermano le dijo, aquí están los recursos. Mira eso. Wow. Así que Qué tremendo. la gloria tiene que ser para Dios porque uno por los esfuerzos de uno no puede ser. Así que damos gloria a Dios por ese segmento de palabra viva, perdonen que utilice el mío, para honrar lo que hay que honrar, porque es que a veces se nos puede olvidar en el camino, como dice uno de nuestros salmistas. A veces si es que se nos olvida, Señor, llévame de nuevo Llévame a la cruz. a la cruz, que es uno de mis himnos más Jacobo. poderoso en mi vida cuando deseo que Dios me transforme. En esta mañana queremos hablar de la mujer en términos de su resiliencia. ¿Qué tú crees de eso, Juan? ¿Qué tú opinas? Bueno, Déjame les voy a escuchar. decir lo que el doctor William Ruiz quiere decir, la resiliencia de las mujeres. Eso quiere decir que la esposa puede dormir en el cuarto a 45 grados de temperatura, mientras el marido necesita 65 o 70. Sí, sí. Y William y yo fuera del aire nos desahogamos. Eso es así. Y, chacho, Willy, somos idénticos nosotros. Oh, y nuestras mujer. esposas son iguales. Pero súmame ahí, súmame. Sí, esto es una cosa seria. Pregunto yo, si la mujer es tan resiliente, mira qué interesante. El Señor habla de ella como vaso frágil. Y es que es interesante porque la tenemos que cuidar, más sin embargo, cuando como profesional de la salud yo analizo cómo es la mujer, aparte de que hay que cuidarla como vaso frágil, tenemos que mirar otro asunto, y por ahí se puede meter MacDill algún día y decirnos y disertar, cómo una mujer como del flujo de sangre puede llegar hasta Jesús. No hay otra cosa que la describa como la resiliencia. Vamos a la parte científica, la parte biológica, para luego entonces encajar de todo este proceso, cuán semejante es la mujer a Dios. Porque mujer y Dios en ese sentido las caracteriza, que siempre están intentándolo otra vez y otra vez y otra vez. Y en la salvación, esa característica de Dios se ve en la mujer. Y mi hijo que está en las drogas, y mi hijo que está mal, hay que rescatarlo, hay que trabajarlo, hay que buscarlo. Porque usted es resiliente. Ok, biológicamente hablando, y me encanta cuando Dios me permite enlazar ciencia con Dios y llegar a esa cúspide de la revelación divina, de que la mujer refleja a Dios. La mujer pasa por procesos de ciclos donde los hombres somos incapaces, los varones no podemos tolerar el proceso cíclico de la menstruación. La mujer siempre está en una constante pérdida, pero con una constante ganancia. Cada vez que la mujer pierde sangre, su sistema tiene la habilidad de rescatar esa renovación, de volver a ser la misma nuevamente en 28 días para poder quedar embarazada. Eso se parece tanto a Dios en el sentido del perdón.
O sea, que no importa lo que tú vivas, lo que tú tengas en tu vida, Dios es cíclico en ese sentido como la mujer, que tiene la capacidad de decir, aquí no pasa nada, yo vuelvo y te amo igual, o como le dice a la mujer del flujo, a la mujer que la llamaron por ser adúltera, ¿no? O sea, ¿quién te acusa? Yo tampoco te acuso. Vete, no peques más. Esa capacidad de volver a empezar. Y la mujer es resiliente en ese sentido por su semejanza con Dios. Lo otro que tiene la mujer es la capacidad de albergar dolor por un tiempo, no indefinido, pero prolongado, un dolor exquisito para dar a luz y tener el premio. Y en esa resiliencia, que tenemos que definir resiliencia, es volver al estado original y que el medio ambiente no te afecte. Exacto. Que el medio ambiente no te transforme y no te convierta en algo más. El fuego coge un papel y lo convierte en ceniza, o la leña la convierte en ceniza. Pues ya el papel no es papel. En ese sentido, el papel no es resiliente. Pero una menstruación, un sangrado, un parto, una serie de cambios, un amamantamiento por 2-3 años para albergar a esta vida llamada bebé y convertirlo ya en una personita que se pueda valer por sí mismo. Una vez la mujer deja el proceso de lactancia, es resiliente, regresa a su etapa reproductiva y tiene la capacidad de volver a empezar de nuevo y tener otro bebé. La mujer es resiliente por demás. La mujer es la que realmente es la cobertura en términos de ser el ser que cobija a la familia. Mi mamá fue un ejemplo hasta para la ropa de planchar. Casi le prohibía a mi papá decirle, tú no puedes salir con esa ropa. Esa ropa tiene que estar planchada porque usted tiene una esposa. Yo recuerdo esa frase. O sea, porque la mujer comienza y comienza y comienza. Una vez pasan momentos adversos, tiene esa habilidad de comenzar. En términos de salud, ¿qué dice la ciencia? ¿Quién tiene mayor expectativa de vida, el hombre o la mujer? La mujer dura más. La mujer se queda sola. De hecho, porque esas temperaturas que duermen con razón. Sí, no, ellas se congelan, ellas viven en ese... Dema, no estoy hablando nada de... Dema me está escribiendo y me está diciendo que te está escuchando. Yo Qué tampoco estoy ojo. hablando de Gisela. Qué ojo. Ni tú de Chachi. No. Yo lo único que hace es que de vez en cuando yo he cogido mi almohada y la he puesto debajo del hombro y me he ido al cuarto de huésped a 70 grados. Es lo único que puedo Feliz. Oye, privilegiados ustedes que pueden hacer eso. O sea, no importa la temperatura. Hay un ser ahí querido al lado, Es apoyándole. cierto. Ustedes viven más y como no queremos que vivan más, las dejamos a ¿Viste cómo 60. ¿Viste cómo las mujeres hacen alianzas así? Y no importa. Qué habilidad. Qué habilidad. No importa los procesos que nosotras tenemos que pasar, y ahora hablo como patrono. Yo no pudiera entender a las chicas que se quejan de dolor de menstruación en mi oficina si yo no lo hubiese pasado de verdad. Soy honesta, doctor. Pues me robaste el tiro. En el trabajo, las mujeres trabajan 2 veces más. Mira, yo hay momentos que no me he podido levantar de la cama. Decir es una mujer como yo, que soy tan energética, ¿no? Cuando viene ese proceso, entonces lo que se me viene a la mente son mis compañeras de trabajo mujeres que a veces se excusan porque literalmente no se pudieron levantar y a lo mejor alguien no nos cree, pero yo he estado ahí, yo sí te creo porque yo he estado ahí. Sí, los varones no tenemos esa capacidad muchas veces de entenderlo. Ajá. Y por eso usted ha visto que hay situaciones que cuando quedan embarazadas, para muchos patrones varones, Ajá. tiende a ser un dolor de cabeza. Sí. Esto es un problema. Sí. Lo categorizan como un problema. Cuando el patrono es mujer es diferente. Yo he trabajado con personas que son los que trabajan en recursos humanos, que son mujeres, y la perspectiva de cómo ven la cosmovisión de la mujer es diferente. Y qué interesante que la mujer puede volver a empezar, pero también es tan frágil como ese momento. Y yo creo que la ordenanza del cielo es cuando Dios habla y nos dice, vamos a defender a la mujer como vaso frágil. Es porque en ese momento la resiliencia es cero, o sea, ellos sienten como que no pueden más. Es como ese momento de dar a luz, doctor, no puedo más, hágame una cesárea. Y yo estoy mirando ya desde la perspectiva de la resiliencia, no, tú puedes, tú vas a llegar. Entonces, quisiera enseñarle y demostrarle que sí, que la Biblia muestra la resiliencia de la mujer y hay, yo no sé cuántos ejemplos hay bíblicos de cuán fuerte puede ser la mujer, porque siempre la hemos visto como el sexo débil. Y aquí hemos clarificado que depende qué métrica estás utilizando. Cuando hablamos de fuerza y de fortaleza en términos físicos, en general,
por supuesto, el varón es más fuerte. Pero en términos fisiológicos de funcionalidad, debo decir, lo que es función, lo que es fisiología corporal, quien es más fuerte es la mujer. Porque a nosotros nos da un catarro y sentimos los varones que es pulmonía. Y las mujeres tienen pulmonía. Y sienten que es un catarro. Y sienten que es un catarro y el doctor la quiere hospitalizar y él le dice, usted está demente. Yo tengo 3 hijos, un marido, la iglesia, el trabajo, tengo a mi mamá encamada y... Me voy. Espérate, Qué terrible. pero es que la prioridad eres tú tienes que hospitalizarte ahora. No, usted me va a dar algo para que yo pueda continuar haciendo mis cosas. Porque la mujer tiene una característica, es ser resiliente. Ahí se manifiesta, aunque ellas no lo digan, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me diga que no lo voy a hacer, porque ellos me necesitan. Y uno no se atreve a ir a su área de trabajo a contar, mire, me siento hoy así, por favor entiendan, o si me tengo que ir un poquito antes, uno no se atreve a llegar así al área de trabajo, como usted dice, todo está bien, aguanto lo que tenga que aguantar y seguimos para adelante. Sí, por el miedo que sea, como soy mujer, piensan que soy el sexo débil. Exactamente. Es esta actitud mental. Y en esta mañana quiero darte un regalo de lo que tú significas y lo que tú eres. Y no necesariamente para tu entorno, quizás en tu entorno no te toman en cuenta, pero eres resiliente porque Dios te hizo así. Eres resiliente porque el diseño de la mujer es parte de aquello que Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo, aunque yo agarre mi almohada y me vaya al cuarto de huéspedes porque necesito 8 horas a 70 grados. Aún así el hombre no es bueno que esté solo. O sea, estás tú en medio de nosotros cuando Dios hizo la creación, eso, porque tu resiliencia es importante, aunque de momento nos moleste que tienes dolor, aunque de momento demuestres que no puedes más, aunque de momento diga, pero es que necesito que me ayudes, que estés conmigo hombro con hombro, que me asistas con los nenes, me estás dejando solo. Eres resiliente y lo puedes lograr. Y yo lo he visto en ejemplos clave en mi familia, y no quisiera dar ejemplos porque todavía no tengo los permisos, ¿no? Pero sí te puedo dar un ejemplo bíblico. Tuve la oportunidad de estar con una serie de teólogos disertando sobre la mujer del flujo de sangre. A ver. Y con esto vamos a cerrar, para que usted vea cuán resiliente es usted. La gente empezó a disertar que el milagro fue brutal cuando Dios, cuando esta mujer camina, se hace paso entre la gente, que eso es resiliencia. Eso también es resiliencia. Llegar hasta donde Jesús, mientras todo el mundo aprieta a Jesús, lo empuja, ella tocarla con aquella capacidad espiritual y fe de decir, yo sé que si tan solo, es que lo que necesito, como cuando va al médico, lo que necesito es una pequeña receta. Y yo con esta pulmonía la manejo como un catarro, no te equivoques. Yo soy resiliente. Eso es lo que dicen las mujeres muchas veces en la consulta sin decirlo, ¿no? Yo sé que si tan solo lo toco, yo voy a ser sana. Si lo que necesito es ese toquecito. Y la gente se enfoca en ese proceso de resiliencia en la mujer en el flujo de sangre. Y Jesús dice, wow, salió virtud de mí. Hay gente que tiene esa capacidad de fe y el Señor se agrada tanto que Dios se mueve de su trono y se levanta de su trono y ejerce la bendición de ese milagro. Está fabuloso esa disertación bíblica. Y yo las escuchaba y yo me gozaba. Y recuerdo un momento que me preguntaron, ¿y tú qué opinas? Como médico, ¿qué tú opinas? Y en esta mañana yo te voy a dar el regalo de tu vida para que entiendas cuán resiliente tú eres. Yo le digo, mira, nos han educado mucho en la fe, en tocar a Jesús, tocar su manto. Y como profesional de la salud, el verdadero milagro yo lo veo no cuando se secó la fuente de su sangrado. Para mí, el milagro está en los 12 años que estuvo sangrando esta mujer y se mantuvo viva. ¿Con hemoglobina baja? Wow. Porque tenía que tener la hemoglobina por el piso, ¿verdad, doctor? 12 años. Repudiada por la sociedad. Repudiada por la sociedad. Por su familia. Estaba sola, lo había gastado todo. Era indigna. Y la gente dice, yo sé que ustedes
esperaban que Dios le secara el flujo de sangre, que no sangrara más, que esa matriz se organizara. Pero es que yo veo un milagro de 12 años, día tras día, mes tras mes, año tras año, sangrando. Y si está sangrando, otra perspectiva importante desde el punto de vista biológico y médico es que estaba en la etapa reproductiva. Era una mujer joven. No era una mujer en menopausia, porque usualmente los sangrados posmenopáusicos son sangrados asociados a cáncer y esa mujer está prácticamente aislada en una esquina y muere porque no tiene esa capacidad, el cáncer se la come. Es una mujer de problema disfuncional, hormonal de sangrado, 12 años en esa. ¿Dónde está el milagro? En el milagro de la resiliencia que tiene la mujer. Nosotros somos fuertes físicamente, los varones. Las mujeres son fuertes fisiológicamente y es un atributo resiliente de Dios en ti. Ese depósito está en ti, mujer, para ayudar a tu esposo, a tus hijos, a tu padre, a la iglesia, a la empresa. Y no hay enfermedad que las detenga. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado de gente que tiene un diagnóstico de cáncer, una mujer. Y yo recuerdo uno en high school. Esta mujer, amiga, madre de uno de mis amigos, supimos que tenía cáncer. Y le dijeron, tienes cáncer y te quedan 3 meses. Y en 6 meses su hijo se graduaba. Y ella dijo, no, yo no voy a morir de esto porque yo tengo que graduar a mi hijo. Y fue tan fuerte su resiliencia que no lo graduó de escuela superior, sino que lo graduó de bachillerato. Wow. ¿Cómo tú explicas un cáncer con un sello, con un nombre y un apellido que dice que esa factura de vida es en 3 meses y tú la extiendes 4 años y medio? Se llama el don de la resiliencia en la mujer vertida de Dios en esa creación, porque no es bueno que el hombre esté solo. Doctor William Ruiz, contundente esta mañana, poderoso. Qué bueno, un mensaje de esperanza a las mujeres que a veces se sienten hasta culpables de sentir dolor o se sienten culpables de sentirse mal. O de ser mujer. O de ser mujeres. Si no fuera varón, yo he escuchado eso yo. Si yo fuera varón, Si muchas contaras tus bendiciones, no dirías eso. Así mismo, así mismo. Pero seguimos con lo de los aires como quiera. Es una situación que tenemos que... Haré un tema de eso, doctor. Sí, tenemos que como que resolver. Es una situación que requiere un tema al aire. Yo creo que sí. Nada, ¿me invita? Y no te saco por teléfono al aire. Excelente. Doctor William Ruiz, la gente que se quiera comunicar con usted. Estamos en el 278-2393, ese es el teléfono central de la oficina. También tenemos el 423-2424 o el 938-6565. Con permiso, abran. Gracias, doctor. Buen día.